La lluvia caía fina persistente cubriendo el paisaje con un velo gris. Dentro de la pequeña casa, el silencio era casi absoluto. Uri permanecía junto a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal con el alma cargada de inquietud. Algo en el aire anunciaba un regreso inevitable. De pronto, una voz femenina helada y firme rompió la calma. ¿Hasta cuándo piensas huir de mí, Uri? El corazón se le encogió. Reconocía aquella voz. Lynn había vuelto. Su presencia traía consigo un frío más cortante que la propia lluvia, y en sus ojos se ocultaban años de rencor y verdades no dichas. Afuera el viento se levantó como si la noche misma presintiera lo que estaba por venir. El pasado regresaba con fuerza, dispuesto a reclamar lo que le pertenecía. Y Uri entendió que ya no podría seguir escondiéndose. La lluvia caía suave, constante como un susurro interminable sobre el tejado de la pequeña casa. El aire dentro estaba cargado de humedad, y el crepitar del fuego en la chimenea apenas lograba romper el silencio. Uri permanecía sentado junto a la ventana con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada perdida en el horizonte gris. Afuera el paisaje se desdibujaba entre la neblina mientras las gotas resbalaban lentamente por el cristal. Tu tío lo observaba desde la mesa. Podía sentir su inquietud incluso sin que él dijera una palabra. Desde hacía días, Uri estaba distinto, distraído, tenso, como si algo lo persiguiera en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente con voz suave. Uri tardó en responder. Respiró hondo como si reunir las palabras le costara esfuerzo. En Lynn, dijo al fin sin apartar la vista de la ventana. El nombre cayó en la habitación como una piedra en el agua. Tu tío se incorporó despacio. Lynn asintió girándose por fin hacia ella. En sus ojos había una sombra de desconfianza, pero también de dolor. No me fío de ella, no después de todo lo que hizo. Tu tío, bajó la mirada, recordaba demasiado bien aquel episodio que había intentado olvidar, el día en que sin motivo aparente empezó a sentirse débil con un dolor de cabeza insoportable que la mantuvo en cama durante semanas. Luego Uri descubrió que alguien había alterado su medicación. Alguien que conocía sus rutinas, alguien cercano. Lynn. ¿Crees que intenta hacerte daño otra vez?, preguntó ella, casi en un susurro. Uri negó lentamente, aunque su expresión decía lo contrario. No lo sé. Pero hay algo en su comportamiento, algo que no encaja. Aparece sin avisar, hace preguntas sobre ti, sobre nosotros. Y ahora además se ha acercado a mi madre. Tu tío se tensó. A tu madre sí. Uri frunció el ceño. Dice que quiere ayudar con los negocios de la familia, que ha cambiado, que solo busca reconciliarse. Pero yo la he visto reunirse con el señor Tuan. El nombre de Tuan la hizo estremecer. Aquel hombre había sido durante años socio de la familia de Uri, hasta que un conflicto financiero los separó. Desde entonces se decía que Tuan había mantenido rencores profundos y silenciosos. ¿Crees que están planeando algo?, preguntó tu tío, notando cómo el aire se volvía más pesado. Uri apoyó la cabeza entre las manos. No lo sé, pero no me gusta lo que siento. Y si Lynn está involucrada, nada bueno puede salir de ahí. Por un instante solo se oyó el golpeteo de la lluvia en el tejado. Tu tío se acercó y se sentó a su lado. Le tomó la mano con delicadeza. «Uri», susurró. «No podemos adelantarnos a los hechos. Quizás sea verdad que quiere cambiar». Él soltó una leve risa amarga. «O quizás sea verdad
que quiere terminar lo que empezó. Tutieu lo miró en silencio. En el reflejo del fuego su rostro parecía más pálido de lo normal y sus ojos más tristes. Entonces habla con tu madre, dijo finalmente. Cuéntale lo que sospechas. Si Lin está intentando acercarse a ella, al menos que esté en guardia. Uri asintió lentamente. Sí, tienes razón. No me gusta esto, murmuró ella sin girarse. Es como si todo se repitiera, como si el pasado no quisiera soltarnos. Uri se levantó y se acercó a ella. Le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. No dejaré que te toque otra vez, dijo con una firmeza que escondía miedo. Tutieu cerró los ojos apoyando la cabeza en su pecho. Escuchaba su corazón latir rápido y regular. Afuera la tormenta seguía cayendo sin tregua. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, sabían que aquella lluvia no traía calma, sino un presagio. En otra parte de la ciudad, lejos del murmullo de la lluvia, Lin se encontraba sentada frente a su madre. La habitación estaba tenuemente iluminada. Una lámpara de mesa lanzaba un resplandor cálido sobre los rostros de ambas, mientras el silencio pesaba como una losa. Lin mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, los dedos temblando. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y miedo. «Mamá», susurró con la voz apenas audible, «no busco excusas. Sé que lo que hice estuvo mal. Solo quiero que me escuches, y que si puedes me perdones». Su madre la observó en silencio durante unos segundos. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero su rostro seguía sereno, firme. «Lin, no estoy enfadada contigo», dijo finalmente, «pero sí me duele lo que hiciste. No solo porque dañaste a otros, sino porque te hiciste daño a ti misma». Lin bajó la mirada avergonzada. Recordaba cada error, cada mentira, cada acto impulsivo que había desencadenado aquel desastre. «He cambiado, mamá», susurró. «De verdad. He ido a ver a Tutieu. Le pedí perdón. Sé que quizá nunca me crea, pero al menos necesitaba hacerlo». Su madre suspiró moviendo lentamente la cabeza. «Ojalá tus palabras bastaran para borrar lo que pasó», dijo con dulzura. «Pero el perdón no se obtiene solo con promesas. Hay que reparar el daño y eso lleva tiempo». El silencio volvió a llenar la habitación, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Lin se pasó una mano por el rostro intentando contener las lágrimas. «He intentado hacerlo bien», continuó su madre cambiando de tono. «He hablado con Hoa». Lin levantó la vista sorprendida. «La tía Hoa sí». Asintió lentamente. Ella aceptó ser testigo de todo lo ocurrido. Iba a declarar lo que sabía sobre los movimientos de Tuan y de la empresa. Pero antes de que pudiéramos avanzar, ellos se enteraron. Lin frunció el ceño. «¿Quién es Tuan Inguía?», respondió su madre con un deje de amargura en la voz. «Fueron a verla. Le ofrecieron dinero, una cantidad enorme solo para que guardara silencio». Lin se llevó la mano a la boca incrédula. «No puede ser». «Sí puede», replicó su madre. «Lo han hecho antes y lo volverán a hacer si es necesario». «Pero Hoa». Su voz se suavizó. «Hoa no los traicionó. Aceptó el dinero, sí, pero solo para conservarlo como prueba. Me lo contó todo y prometió entregárselo a la policía». Por un instante Lin se quedó muda. Sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Hoa había actuado con más valor que muchos, y ella, en cambio, había sido parte de los engaños que ahora salían a la luz.
Mamá, lo siento tanto, murmuró inclinándose hacia adelante. Todo esto pasó por mi culpa. Su madre negó despacio. No, hija. No todo es culpa tuya, pero sí depende de ti lo que hagas ahora. Lynn la miró con los ojos brillantes llenos de determinación. Haré lo que sea necesario para arreglarlo. Ayudaré a Joa, te ayudaré a ti. Quiero recuperar la confianza que perdí. Su madre le sonrió por primera vez en mucho tiempo. Eso es lo que quería oír. Después de unos segundos, añadió: he contactado con un abogado. Necesitamos a alguien de fuera, alguien que no esté involucrado con la empresa. Vamos a sacar toda la verdad a la luz, Lynn. Cueste lo que cueste. Lynn asintió con firmeza, aunque su voz tembló al responder. Cuenta conmigo. No volveré a huir. Su madre le tomó las manos entre las suyas cálidas y firmes. No busques redención con palabras, hija. Hazlo con hechos. La lluvia comenzó a golpear los cristales como si quisiera subrayar el momento. Lynn alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. La culpa aún pesaba, pero también lo hacía el deseo de reparar, de empezar de nuevo. Lo haremos juntas, mamá dijo finalmente. El cielo de la ciudad estaba cubierto de nubes cuando Uri regresó a la empresa. La fachada del edificio, que tantas veces había sido símbolo de orgullo familiar, se le antojaba ahora fría, casi hostil. Caminó por el vestíbulo con paso firme, ignorando las miradas curiosas de los empleados, y se dirigió directamente al despacho de Lynn. No quería más rumores. No quería más silencios. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Lynn revisaba unos documentos frente al ordenador, el rostro serio, concentrado. Cuando levantó la vista y vio a Uri, su expresión cambió ligeramente: sorpresa primero, luego tensión. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz contenida. Uri cerró la puerta tras de sí despacio, sin apartar la mirada de ella. He venido a hablar contigo. Y esta vez quiero respuestas, Lynn. Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa y cruzó los brazos. ¿Respuestas de qué? ¿De por qué estás aquí? Su voz sonó firme, casi dura. ¿De por qué has vuelto a esta empresa después de todo lo que hiciste? Lynn frunció el ceño. Trabajo aquí porque necesito ganarme la vida igual que tú. No estoy haciendo nada malo. Uri dio un paso hacia ella. No, sacó una carpeta del maletín y la dejó sobre el escritorio con un golpe seco. Entonces explícame esto. Lynn abrió el documento. Su rostro se tensó al leerlo. Ese contrato, murmuró. Exacto, la interrumpió Uri. Fue firmado por ti en nombre del señor Tuan. Tú lo representaste. ¿Quieres que te diga lo que eso significa? Que estás colaborando con él. Que intentas sabotear a la empresa desde dentro. El silencio se volvió espeso. Durante unos segundos solo se oyó el zumbido del aire acondicionado. Lynn apretó los labios conteniendo la rabia. No sabes de lo que hablas, replicó al fin alzando la voz. Ese contrato era una simple formalidad. El señor Tuan me pidió que lo firmara porque la persona encargada estaba enferma. No hay nada ilegal en eso. Nada ilegal, Uri golpeó la mesa con el puño. Ese acuerdo nos costó más de lo que ganamos. Fue una jugada para hundirnos y tú lo sabes. No, Lynn se levantó indignada. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Siempre ha sido así, Uri. Siempre has creído que todos están en tu contra.
Uri la miró fijamente con una mezcla de dolor y furia. No todos, Lin, solo los que mienten. En ese momento la puerta se abrió de golpe. La madre de Uri apareció en el umbral alarmada por las voces. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando alternativamente a uno y otro. Uri respiró hondo intentando calmarse. Nada que no debas saber, madre. Solo quiero que entiendas quién es realmente Lin. La mujer frunció el ceño. Uri, basta. Lin está trabajando conmigo desde hace meses. Se ha esforzado, ha sido responsable. No puedes venir aquí a juzgarla por su pasado. Responsable. Uri soltó una risa amarga. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad confías en alguien que ya nos traicionó una vez? Su madre alzó la voz. No puedes seguir viviendo desconfiando de todo el mundo. Lin cometió errores, pero está intentando enmendarlos. No eres quien para castigarla eternamente. Uri se quedó inmóvil mirando a su madre con incredulidad. Aquellas palabras le dolieron más que cualquier golpe. Así que tú también la defiendes, dijo en voz baja. Incluso después de todo lo que hizo, la mujer suspiró cansada. Solo digo que esta empresa no puede vivir de rencores. Déjame manejarlo a mí. No te metas en esto, Uri. Las últimas palabras fueron como un puñal. Uri apretó los puños. Si Lin se queda mamá, no será solo un error, será una amenaza. Y cuando todo se derrumbe, no digas que no te lo advertí. La noche era cerrada y silenciosa. Las luces del despacho de Uri permanecían encendidas mucho después de que el resto del edificio se hubiera vaciado. Sentado frente al ordenador, revisaba una serie de documentos que ya conocía de memoria. Nada nuevo, nada concluyente. Solo un presentimiento que lo quemaba por dentro. Sabía que Lin no había vuelto a la empresa por casualidad. Había algo más, algo que no alcanzaba a ver todavía. Y necesitaba pruebas. Por eso aquella noche decidió recurrir a la única persona en la que aún confiaba, Viet. Viet había sido uno de los empleados más leales de la compañía antes de marcharse tras el primer escándalo con el señor Tuan. Era discreto, eficiente y sobre todo le debía un favor. Uri marcó su número esperando que respondiera. Viet, soy yo, dijo en cuanto escuchó su voz al otro lado de la línea. Necesito tu ayuda. Y tiene que ser en absoluto secreto. Lo suponía, respondió Viet con tono grave. Ya me habían llegado rumores de que Lin había vuelto a moverse. Uri guardó silencio unos segundos antes de continuar. Quiero que averigües qué está haciendo realmente. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? Y sobre todo si sigue en contacto con Tuan. Ya me he adelantado un poco, confesó Viet. Hace semanas pedí trabajo en la empresa de Tuan. Me aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. Creo que sospechan que puedo serles útil. Sí. Y te diré algo más, añadió Viet bajando la voz. Lin ha estado revisando archivos. Buscaba información sobre ti, sobre tus movimientos en la empresa. No se llevó nada, pero estuvo cerca. Muy cerca. Uri apretó el puño. Sabía que algo tramaba. Viet continuó, Tuan confía en ella. La trata como si fuera su aliada. Pero creo que cada uno tiene su propio plan. No se fían ni entre ellos. Uri respiró hondo sintiendo cómo la tensión le oprimía el pecho. Escúchame bien, Viet. No te arriesgues más de lo necesario. Lin y Tuan no son gente predecible.
Si sospechan de ti podrías acabar en peligro. Lo sé, respondió él. Pero no te preocupes. Sé cómo moverme. Manténme informado de todo. Cada detalle, por insignificante que parezca, ordenó Uri. No podemos permitir que nos vuelvan a tomar por sorpresa. Después de días llenos de tensión y silencios pesados aquella noche, por fin trajo un respiro. La tormenta interior que los había acompañado parecía disiparse poco a poco, como si el tiempo por fin decidiera concederles un momento de paz. La casa estaba tranquila. Afuera el viento susurraba entre los árboles, y dentro solo el murmullo de la cocina rompía el silencio. Uri y Tutieu habían decidido cocinar juntos. Nada planeado, nada especial. Solo el simple deseo de compartir el momento. La luz cálida de las lámparas bañaba la pequeña cocina, haciendo que todo pareciera más íntimo, más humano. Hoy no se habla de trabajo, dijo Uri con una sonrisa mientras enrollaba las mangas de la camisa. Ni de preocupaciones, respondió Tutieu riendo suavemente. Solo de cosas bonitas. La risa de ella llenó la estancia ligera y clara, y Uri sintió cómo el peso que había llevado en el pecho durante días empezaba a desvanecerse. Había algo sanador en verla así, con el rostro iluminado por la alegría. Mientras ella preparaba el zumo de maracuyá, Uri amasaba la masa del pan con torpeza. La harina volaba por el aire, y ella no tardó en reír al verlo. «Mira cómo estás poniendo todo», exclamó entre risas. «Es mi toque personal», bromeó él, con el rostro cubierto de harina. Aquella escena tan sencilla tenía una belleza que ninguno de los dos había notado hacía tiempo. No necesitaban lujos ni grandes gestos. Bastaban las risas, el olor del pan horneándose y el chisporroteo del fuego para que el alma se sintiera en casa. El aroma de la mantequilla derretida se mezclaba con el dulce perfume de la fruta fresca. Tutieu exprimía las maracuyás con cuidado mientras Uri se acercaba por detrás para probar con el dedo la mezcla. Ella fingió enfadarse, pero terminó riendo, y el sonido de sus risas se mezcló con el del crepitar del horno. Cuando la cena estuvo lista, colocaron los platos sobre la mesa, un pan dorado y crujiente, una ensalada sencilla y 2 vasos altos con el jugo dorado del maracuyá. La luz del fuego parpadeaba suavemente, reflejándose en sus rostros. Comieron despacio, saboreando no solo la comida, sino la calma del momento. Las palabras eran pocas, pero las miradas lo decían todo. Después de tantos días de tensión, aquel silencio compartido tenía algo sagrado. Al terminar, Uri se recostó en la silla con una expresión serena que hacía tiempo no mostraba. La cocina olía a pan y fruta, y el sonido del viento golpeando las ventanas se sentía lejano, casi reconfortante. «¿Sabes?», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Durante estos días he pensado mucho, en todo lo que hemos pasado, en lo que podríamos perder, y en lo que realmente importa». Tutieu lo miró sin interrumpirlo. «No quiero grandes cosas», continuó él, con la voz baja profunda. «No quiero éxito, ni poder, ni ganar batallas interminables. Solo quiero esto», dijo señalando la mesa, el pan, la luz, el silencio. «Solo quiero vivir en paz contigo». El reloj marcó las 10. Afuera la noche seguía cayendo mansa, y la luna se filtraba entre las nubes iluminando la ventana. Uri y Tutieu permanecieron un rato más sentados sin hablar, observando el fuego apagarse lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era el sonido de la paz.